Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de la optimización del proceso de configuración de cero de pieza en una máquina de control numérico mediante el uso de visión artificial. Los autores, Boris Kulki, docente del área de procesos de manufactura de la Universidad de las Fuerzas Armadas, y mi persona, Andrea Robalino, graduada de Ingeniería en Mecatrónica. Dentro del contenido que les voy a hablar está el objetivo del proyecto, la metodología, las pruebas, los resultados, el análisis de resultados y finalmente se dará a conocer unas breves conclusiones. Dentro del objetivo general, propone optimizar el proceso de configuración de cero de pieza, una tarea muy importante para referenciar la pieza de trabajo del cual se tomará las dimensiones a fabricar, de la pieza a fabricar. En la metodología tenemos lo que es el esquema del proyecto, que consta de hardware y software de control con el sistema de visión artificial implementado. Además, explica lo que es la calibración del sistema y los ensayos con los resultados obtenidos. Por otra parte, el hardware del sistema, con el fin de introducir el sistema de visión artificial, se usa una cámara Logitech para determinar las coordenadas en el eje X y un sensor ultrasónico para determinar las coordenadas en el eje Z. El diagrama del proceso de configuración del cero de pieza, podemos observar el inicio, la selección de la pieza de trabajo, la captura de imagen, luego se pasa a realizar el reconocimiento de la imagen, se selecciona los puntos de control de la pieza y se obtienen las coordenadas en el eje X, Y y Z. Se selecciona la posición del cero de pieza. Una vez que se selecciona, se pasa a lo que es el postprocesado, quiere decir transformar de las coordenadas reales a un programa de código G para que pueda leer el control, en este caso FAN 18IM. Se envía el setting word, los datos al control mediante la comunicación FOCAS y finalizar. Dentro de la comunicación, la librería FOCAS es usada para interactuar con la CNC mediante el control y la computadora. Como podemos observar, la computadora personal se utiliza lo que es la librería FWLIF32 para poder interactuar con la CNC y se envía los datos. Por otra parte, algo muy fundamental en este proyecto es la interfaz gráfica, ya que nos permite entablar lo que es la comunicación de la interfase con la máquina de control. Podemos observar aquí en la imagen, existe la parte de lo que es la comunicación, la parte de la configuración de la pieza. Aquí también nos muestra lo que es la posición de la máquina, de la CNC, las coordenadas a donde yo voy a enviar el cero de pieza. Y finalmente tenemos una parte que es aquí la configuración, de dónde va a ser mi punto M. Aquí ya podemos observar una interfaz gráfica con una prueba en una pieza cuadrada. Podemos observar aquí unos indicadores de color verde que está indicando que ya está ejecutado. Dentro de las pruebas que se desarrolló aquí en el proyecto es para evaluar el funcionamiento en sí del sistema de visión artificial implementado en el Centro de Mecanizado FADAL BMC 3016. Luego se realiza ensayos de precisión con la ayuda de la pieza de trabajo. Como podemos observar aquí, la pieza de trabajo rectangular y otra pieza que se utilizará
en este caso el ensayo B, es una pieza de trabajo rectangular resaltada de color negro, que puede verse de mejor manera en la captura de imagen. Los resultados obtenidos de los dos ensayos, tanto el ensayo A, que es la pieza cuadrada, y el ensayo B, que es la pieza rectangular resaltada de color negro. Podemos observar que de manera manual se obtuvo los puntos de control en el punto A, B, C, D, en el eje X, menos 337,272 milímetros, y en el eje Y, 88,218 milímetros. En el punto B se obtuvo unos datos de las coordenadas de menos 186,589 y en el eje Y, 86,939. En el punto C, menos 187,091 y en el eje Y, menos 63,461 milímetros. Finalmente, en el punto D se obtuvo un valor de las coordenadas de menos 337,731 y en el eje Y de menos 62,562 milímetros. Por otra parte, en el ensayo B se obtuvo datos de los puntos de control de ABCD de menos 314,620 en X y 89,310 en Y. En el punto B se obtuvo menos 209,690 y en el eje Y obtuvimos un valor de 88,220. El punto de control en C se obtuvo de menos 211,040 milímetros y en el eje Y de menos 64,680. Finalmente, en el punto D, se obtiene de menos 315,570 y en el eje Y de menos 64,720. Esto es de manera manual. Por otra parte, se obtuvo también de manera manual y automática en el eje Z. En el eje Z únicamente, como les expliqué anteriormente, se determinó con el uso del sensor. Podemos obtener un valor de menos 323,472 y en el eje Z automático de menos 323,782 milímetros. Por otra parte, los resultados de la precisión de manera automática, ya utilizando la interfaz gráfica desarrollada, se obtuvo los valores de puntos de control ABCD de menos 337,469 en el eje X y en el eje Y 88,087. En el punto B se obtuvo las coordenadas de menos 186,308 y en el eje Y 86,606 milímetros. En el punto de control C se obtuvo un valor de menos 187,165 milímetros y en el eje Y de menos 62,640 milímetros. En el punto D se obtuvo de menos 337,953 milímetros y en el eje Y de menos 62,307. Y el promedio de las coordenadas en la pieza, en el ensayo B, se obtuvo de menos 314,459 y 89,53 en el eje Y. En el punto B de menos 209,89 en el eje X y 88,336 en el eje Y. En el punto C se obtuvo menos 211,060 y en el eje Y menos 64,722. Finalmente, en el punto D se obtuvo de menos 315,341 y menos 64,569. Por otra parte, adicional, lo que también se desarrolló es para obtener la optimización del tiempo, por lo que se obtuvo los siguientes datos de manera manual y de manera automática. De manera manual se obtuvo un promedio de 8,18 minutos, mientras que de manera automática, ya utilizando la interfaz gráfica, se obtuvo un promedio total de 1,89 minutos. Por otra parte, una vez que ya se realizaron las pruebas respectivas, lo que se obtuvo
es el análisis de estos resultados. Ya. Dentro de los análisis de resultados podemos observar en la tabla que se obtiene de los puntos de control el error absoluto tanto en el eje X del ensayo A y como en el eje X del ensayo B. Podemos observar que en la pieza cuadrada podemos observar un valor de 0,194 el error absoluto, mientras que el error absoluto con la pieza B de 0,153. Podemos observar aquí en la tabla que los errores son tan cercanos, sin embargo podemos determinar que la pieza mejor a utilizar fue la pieza B, la que está resaltado de color negro. Ya. Por otra parte, se muestra el error absoluto obtenido de los valores promedios de los puntos de control, del valor medido respectivamente en el eje Y del ensayo A y del ensayo B, obteniendo un promedio en el ensayo A de 0,270 y en el ensayo B de 0,184. De la misma manera aquí podemos determinar que las coordenadas en el eje Y se obtiene un error absoluto menor en el ensayo B que en el ensayo A, como podemos observar en la figura. Finalmente, en la tabla 10 se muestra el error absoluto obtenido de los valores de tanto de manera manual como automática en el eje Z. Como podemos observar aquí, de manera manual se obtuvo el valor de menos 323,472, automático de menos 323,782 milímetros, obteniendo un error absoluto de 0,310. Ya. Tras los resultados obtenidos de la precisión en los puntos de control de la pieza, se determinó que es más adecuado utilizar la pieza resaltada con color oscuro, que da un mejor contraste y buenos resultados. Con el ensayo A se obtuvo la precisión promedio en el posicionamiento en el eje X de 0,194 milímetros y en el eje Y de 0,270 milímetros. En el eje Z de 0,310 milímetros. Referente a los tiempos tomados del proceso de configuración de cero de pieza de la tabla 11, podemos observar que el método manual se obtuvo un tiempo de 8,18 minutos y en el método automático se obtuvo un tiempo de 1,89. Tras estos resultados obtenidos, muestran que el tiempo de configuración de cero de pieza se ha reducido a 8,18 minutos a 1,89 minutos, que es una reducción del 76,89% del tiempo. Finalmente, tras haberles explicado un poco acerca del proyecto, se dará a conocer lo que es las conclusiones. Las conclusiones generales de todo este proyecto desarrollado es que las tareas de un proceso de mecanizado en sí es mayormente importante tener en cuenta que una pieza resaltada se obtiene mejores datos. Para evaluar la precisión del sistema implementado se realizó también varias pruebas donde se encontró que es más adecuado utilizar la pieza de color oscuro, dando un mejor contraste. Aquí se realizó las pruebas gracias al sistema de mecanizado FADAL BMC 3016, que fue un buen caso de estudio para el proyecto. El sistema de visión artificial implementado, automático, con los micros movimientos requeridos, igual fueron los adecuados. Y finalmente, para optimizar el tiempo de configuración del cero de pieza, determinamos que
la manera automática se redujo a un tiempo de 1,89 minutos, siendo bien adecuado este proyecto para mejorar el tiempo y la optimización en el campo laboral. Gracias.